Bueno, buen día para todos. Es un enorme placer volver a estar aquí. Mucha alegría después de, creo, 3 domingos, 2, 3 que no estuvimos. Bueno, hay muchos que están de vacaciones. Oremos por aquellos que están de vacaciones y por los que están enfermos. Pero lo hermoso es los que estamos aquí, ¿no? Eso es lo bueno. Los que no están, se lo pierden. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 13 y vamos a continuar nuestro estudio. Aquí le hacen racismo a los predicadores porque no le ponen ventiladores. Vamos a abrir el sindicato de los pastores y predicadores. Vamos a comprar aire acondicionado. Vamos a orar. Estamos en Apocalipsis viendo la segunda parte del capítulo 13. Vimos que hay dos bestias aquí, la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra. Y la bestia que sale del mar fue una predicación, pero la bestia que sale de la tierra son dos predicaciones, porque hoy vamos a hablar de temas que ustedes han escuchado muchas veces en su vida, pero estoy convencido que la mayoría de las veces que lo han escuchado, y yo también, eran una interpretación o aplicación errónea del pasaje. Porque vamos a hablar del 666, de la marca de la bestia, todos temas increíbles. Todos esos temas están en los 3-4 versículos que vamos a ver hoy, que va a ser el capítulo 13 de Apocalipsis, del versículo 14 en adelante. Pero primero vamos a orar. Señor, te agradecemos que podamos estar aquí, Padre, para tener comunión, buscarte, conocerte más, amarte más, adorarte, Señor, en comunidad entre hermanos, hermanas, levantar nuestras voces, nuestros pensamientos, poner nuestras vidas, Señor, como un sacrificio agradable a ti, Señor Santo. Ayúdanos, Padre, en esta hora al interpretar tu palabra, a trazarla bien, conforme a tu voluntad, Señor, que el Espíritu Santo reine en mis palabras, reine en nuestros corazones y en nuestros pensamientos y nos guíe a toda verdad, que nos ayudes a desechar lo que sea humano o equivocado y a aferrar lo tuyo, lo eterno, tu palabra eterna, y que podamos ser animados, alentados, exhortados, alertados, corregidos, disciplinados por medio de ellas. En nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Gracias. Va bien, pero va a quedar muy mal para el video. Bueno, leemos de Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 en adelante. Dice así: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Dijimos que acá hay una Trinidad que imita a la Trinidad divina, que es una Trinidad diabólica. Está el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Está la bestia que salió del mar. El mar son las naciones, son los pueblos. La bestia que sale del mar es el poder político que siempre ha existido desde que el mundo es mundo, desde Adán, desde que el hombre cayó, podríamos decir, hasta cuando será el juicio final. Han existido reinos, gobernadores, presidentes, imperios, reyes, lo que ustedes quieran, dictadores. Han existido fuerzas políticas, es decir, los que gobiernan a los hombres. Llámense presidentes, llámense en la tribú el jefe tribú o el espiritista, ¿cómo se llamaban? Los chamanes, que eran considerados los líderes, ¿no? Que eran políticos y religiosos. Pero la historia humana normalmente parece que el poder político está separado del poder religioso, ¿verdad? O eso es lo que nos quieren hacer creer. Ese es uno de los engaños. ¿Se acuerdan que en la última predicación nos paramos a hablar del engaño del padre de toda mentira? El engañador, que es tan engañador que es un mitómano. Un mitómano es uno que se cree su misma mentira. Y este es el diablo. Por eso que el diablo sigue adelante con su perversa obra de destrucción. Que al que peor destruirá es a sí mismo. Lo que pasa es que hay una diferencia entre él y su pueblo. Él odia a su pueblo, a sus hijos, los hijos del diablo, y los quiere destruir como él será destruido. En cambio hay una diferencia con el Cordero, que ama a su pueblo y murió por nosotros, ¿no? Ahí es una de las grandes diferencias que se ven en el libro de Apocalipsis. La primera bestia que sale del mar fueron y serán,
hasta que venga el Señor, o hasta el día final, los gobernadores, los imperios, las fuerzas políticas. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la bestia que sale del mar. Y luego vemos la bestia que sale de la tierra. ¿Qué es la bestia que sale de la tierra? Todos los sistemas religiosos, como ustedes les quieran llamar, llámenle denominaciones, espiritismos, filosofías, psicologías religiosas, modos de pensar, modos de entender, porque claro, hay algunas religiones que no parecen religión, porque no hablan de Dios, ni de ángeles, ni de resurrección, ni vida eterna. Hablan de buscar, por ejemplo, el chakra, de buscar el punto donde desapareces, de buscar el punto de equilibrio, ¿no? Son religiones todas satánicas, todas. Aún, aimé, la mayoría de las cristianas son religiones satánicas. ¿Cómo dices esto, Mirko? Claro, hablan de Cristo, pero no hablan como Cristo. No hablan el evangelio por gracia, hablan el evangelio por obras. Hablan el evangelio a través de mediadores que no sea Jesucristo. Hablan muchas veces estas religiones cristianas de tus propias fuerzas, de concentrarte en ti mismo, de pensarlo, de profetizarlo, de decirlo, palabra profética, sucederá. Todas esas son religiones diabólicas. En algunos casos son cristianos aún los que la practican, pero las ideas que están detrás son totalmente y absolutamente perversas, engañosas, que llevan al error y a la destrucción de ellos y de los que los escuchan. Y de esto habla muy bien Judas, Pedro, ¿no? Que está enseñando Seba, habla de esto, ¿no? Falsos maestros. Dice que son manchas en vuestros ágapes, en vuestras cenas del Señor. Árboles desarraigados, 2 veces muertos. ¿Se acuerdan cómo habla Judas de ellos, no? Falsos enseñantes. El poder religioso es la bestia que sale de la tierra. Y ese poder religioso lo que hace es validar al poder político, porque están juntos. Porque el diablo, a través de la historia, siempre ha querido poner juntos el poder político y el religioso, porque eso es sumamente potente. ¿Para qué? Para ir contra el pueblo de Dios. Que ese es el objetivo. Para engañar y mantener engañados a los incrédulos, sus hijos, los hijos del diablo, a su pueblo, pero para engañar, si fuere posible, y en muchos casos le resulta muy bien, aún a los escogidos. No que estos escogidos puedan perder su salvación, porque la salvación no se pierde, pero pueden perder de vivir sus vidas para lo único que cuenta y ser engañados. Y si Apocalipsis está escrito, entre otras cosas, era para que los discípulos de Jesucristo, la iglesia del primer siglo, no fuera engañada y no cayera en las herejías o en los errores que le tendía la religión de ese siglo, que decía que el César era Dios y les imponía los gobiernos y las sociedades que adoraran al César como a Dios. ¿No? Aún a Jesús mismo le presentaron la trampa de si tenían que pagar los tributos o no. ¿Se acuerdan? ¿Por qué me tentáis? No, dijo el Señor. ¿De quién es la imagen y la inscripción? Del César. Después a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No podía no responder así la sabiduría, ¿no? La sabiduría en persona. Pero aún así ya estaba esa idea, ¿no? Y hoy en día, si Apocalipsis fue escrito, es también para nosotros. Porque también hoy en día nos engañan así. ¿Cuántos cristianos hay hablando de derecha o de izquierda más que del evangelio? Defendiendo valores políticos, moralidad, más que si te mueres hoy te vas al infierno, arrepiéntete. Yo diría más del 90%. Engañados y siendo engañados. Entrando en algo que no está mal, por caridad. Uno puede, como cristiano, participar en la política y tenemos que tener cristianos en todas las fases y en todas las esferas de una sociedad. Pero no puedes perder de vista de qué es lo primario. Tú puedes usar la política como un instrumento para atraer, aunque es Dios el que lo atrae, pero a través de tu vida ser un ejemplo para que otros conozcan a Cristo, para que quizás los valores en la sociedad puedan ser cambiados. Yo tengo esta teoría
como amante de la historia y de la teología, que lo que los pueblos son hoy, las naciones que aún existen, reflejan la teología que tenían hace 200 años. Si nosotros hoy tenemos una Suiza próspera económicamente, pero también con derechos, muchos más derechos que otros países, es porque aquí hace 200 años, 300 años, había una sana teología. Piensen en sus países, ¿qué teología, si existían, había hace 100 o 200 años atrás? Si tú me puedes decir, no, tiene que ver con la teología de hace 20 años atrás. Sí, claro, pero yo estoy hablando ahora de la idiosincrasia de un pueblo, de la mentalidad de un pueblo que no se construye en 10, 20 años. Se destruye en pocos años, pero se construye en cientos de años. ¿Qué quiero decir esto? Que sí, tú puedes participar en la política, si el Señor te llama, hazlo, pero no pierdas de vista qué es lo importante. Porque todo lo que está ahí, la bestia de la tierra y la bestia del mar, son instrumentos del dragón y están ahí para engañarte. Aún a ti si eres renacido, engañarme. Y están engañando al mundo. Tienen el mundo atontado, adormecido por medio de sus engaños. Y de esto es de lo que nos está hablando Apocalipsis. De esto. Y la bestia de la tierra, que ya vimos de esto del engaño la última vez, no solo engaña. Porque cuando uno engaña normalmente, al menos que no sea un loco, hay un objetivo en el engañar, ¿no? Por algún motivo te engaño, ¿no? Te miento o te digo algo que es falso. Estoy buscando otra cosa, no quiero solo engañarte. ¿De qué me sirve engañarte? Quizás te engaño porque no quiero que pienses mal de mí. Llegué tarde porque perdí el tren. Clásico engaño de iglesia, digamos, ¿no? O de escuela. Quiero decir, estúpido engaño, ¿no? Pero si alguien engaña, tiene un objetivo. Y la bestia de la tierra, el objetivo que persigue atrás del engaño es la adoración al dragón. La lealtad y la adoración al dragón, al diablo. En realidad, esa siempre ha sido la batalla. Siempre ha sido esa la batalla. En el huerto del Edén, la serpiente no buscó solo que Eva desobedeciera un mandamiento. Buscó que dejara de confiar en el carácter de Dios y comenzara a buscar autonomía de Dios. En Babel los hombres no levantaron simplemente una torre. Intentaron construir un mundo donde el hombre ocupara el centro y Dios fuera excluido. En el desierto, Satanás no le ofreció a Cristo riquezas por simple generosidad. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Detrás de cada tentación estaba la misma ambición, recibir la adoración que únicamente le pertenece al Señor. Y Apocalipsis, obviamente, retoma y nos cuenta esa batalla. Recordemos que aquí el Señor, en medio de la profecía que está recibiendo el apóstol Juan, ha hecho un stop. No se olviden que venimos de 7 sellos. ¿Está bien? 7 copas, 7 trompetas, en realidad el orden invertido. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Y aquí nos quedamos en la 7ª trompeta. Y en la 7ª trompeta empezó un momento de stop que son estos 3 capítulos. Y estos 3 capítulos son para recordarnos una vez más que aunque parezca que el enemigo está venciendo y que aunque parezca que la iglesia está retrocediendo, y esto es lo que le parecía a los que vivían en el Imperio Romano, estaban siendo masacrados, echados de sus familias, sin posibilidad de trabajar, no podían vender ni comprar, el texto va a hablar de esto, estaban expulsados, muchas veces asesinados, perseguidos. A ellos, ¿qué le parecía? La iglesia está retrocediendo. El maligno está venciendo. Nosotros vamos a desaparecer. El Imperio Romano casi logró desaparecer la iglesia de Cristo. Hubieron 10 persecuciones muy fuertes. Una vez, los viernes las estudiamos aquí. Pero hubo un momento que quedaban muy pocos cristianos, al menos aparentemente. Y luego la iglesia, obviamente, resurgió porque el Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia permanecerá, por supuesto, es el pueblo de Dios, es la nación santa.
es la nación por la cual todas las otras naciones existen. Así como el matrimonio existe porque existe Cristo y la iglesia, todas las demás naciones existen porque de esas íbamos a salir nosotros, que somos la única verdadera nación, la nación del Señor. Que sí, que mantendremos nuestras identidades y mantendrán su nacionalidad por la eternidad, pero siempre serán parte de la única nación, si ustedes son renacidos, que es la iglesia, la nación que permanecerá por siempre, por la gracia de Dios, el pueblo de Dios. Y esto es también lo que Apocalipsis nos está diciendo. Muchachos, muchachas, no se preocupen. Sí, es verdad, lo están matando, lo están pisando como cucaracha. Los están haciendo desaparecer. Están perdiendo sus derechos. No pueden ni comprar ni vender. Los están echando de sus casas. Son odiados por sus padres, por sus madres, por sus hijos, por sus compañeros, por sus amigos, por compañeros de trabajo, en las escuelas, lo que fuere. Aún así, no se olviden quién es el que está en control de la historia. Y es por eso que está estos 3 capítulos que hablan de las bestias. Y la próxima predicación, si hoy terminamos la de hoy, cosa que no creo, vamos a ver el capítulo 14, sí, donde vamos a ver otra realidad. Los 144.000 sellados que somos la iglesia. Muchas personas leen este capítulo, el 13, pensando únicamente en política, en economía o en acontecimientos futuros. Muchos quieren saber cómo será la tecnología del 666, cómo será la marca de la bestia, quién será el anticristo. Son preguntas válidas, pero ese no es el punto de este capítulo. No va por allí. Para nada. Juan nos muestra que el verdadero conflicto es mucho más profundo. La gran batalla del Apocalipsis, en primer lugar, no es una batalla militar, no es una batalla económica, no es una batalla política, es una batalla por la adoración. Y esa es la batalla que aún hoy mismo tú y yo estamos luchando. Vivimos en una generación que afirma y se vanta de haber abandonado la religión o la religiosidad. Sin embargo, nunca ha existido una sociedad verdaderamente libre de adoración. El ser humano fue creado para adorar. Si deja de adorar al Dios verdadero, inevitablemente adorará otra cosa. Unos adoran el dinero, mamón, otros el poder, otros el éxito, otros ideologías, otros el placer, otros la aprobación de los hombres, incluso muchos adoran a sí mismos. Pero nadie vive sin un Dios. El ateo cree que es Dios, porque no hay Dios para él. Él es su misma regla, Él es su Dios. Por eso la pregunta fundamental de este pasaje no es si adoraremos, porque tú estás adorando con tu vida continuamente. La pregunta es a quién estás adorando. Ese es el gran tema de la segunda mitad de Apocalipsis 13. El engaño religioso produce una imagen que exige adoración. Y después impone una marca que identifica la lealtad de sus seguidores. Y finalmente revela un número que simboliza la máxima expresión de la rebelión humana contra Dios. 6, 6, 6. Esos son los 3 puntos de esta predicación. La imagen de la bestia, la marca de la bestia y el número de la bestia. Notemos, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Ya decíamos en la última predicación que no siempre o muchas veces los milagros no son de Dios, que al maligno se le permiten hacer milagros. Y muchas veces son hasta falsos milagros, porque es un engañador. O milagros creados con falsedad. Son engaños, son milagros que tienen el objetivo del engaño. Engaña a los moradores de la tierra. Y hablábamos, la última predicación, de Fátima, hablábamos de Medjugorje, hablábamos de milagros que han pasado en medio de la historia, que han sido pergeñados por el padre de toda mentira para engañar. Y millones de personas han sido engañadas. Estoy hablando de algo contemporáneo, pero esto también ha pasado a lo largo de la historia, ¿no?
y seguirá pasando. Y pasa también en realidad mucho más pequeñas. Iglesias o lugares donde hay aparentemente milagros. Lo habíamos dicho. Jesús dijo, muchos me dirán aquel día, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el que les dirá, nunca os conocí. No sé quiénes son ustedes. Hacedores de maldad. Ustedes no son mis hijos, no son parte de mi pueblo. Por lo cual, muchos milagros y grandes señales son usadas para engañar a los moradores de la tierra. Mandando, sigo leyendo el versículo 14, a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Hablamos que esta bestia, ¿qué es? Es que los gobiernos y los imperios, la bestia del mar, por más que parecen muertos, después se renuevan y viene otro con otro nombre, pero es igual del anterior o peor aún. Y así hablamos de Nabucodonosor, de Babilonia, de Asiria, de los griegos, de los egipcios, de los romanos. No, imperio cae, imperio viene. Muerto un papa. Vive el Papa. Vive el papa en español. Se ne fa un altro, dicen los italianos, visto que en Italia está el papa, ¿no? Se hace otro. Muere un papa y se hace otro. No hay problema. O sea, pero continúa. Parece que muere, pero no muere. Sigue reviviendo. El papa sí está muerto, ¿eh? Pero todo lo que está detrás, el dragón, para engañar a la gente, sigue activo. Y cada vez más activo. Y acá Juan nos dice que la segunda bestia manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Observemos la expresión, mandando. La falsa religión nunca parece o permanece neutral, siempre exige, siempre demanda lealtad, siempre busca conformidad, siempre intenta moldear la conciencia humana. La segunda bestia no está simplemente sugiriendo un camino espiritual entre muchos otros, está ordenando, está conduciendo a las multitudes hacia la idolatría. Esto no debería sorprendernos. Todo ídolo termina convirtiéndose en un amo. Comienza prometiendo libertad, pero termina exigiendo obediencia absoluta, tiranía. Así ha funcionado siempre con el pecado, ¿no? El que hace pecado, esclavo es del pecado, dijo nuestro Señor. Y el pecado primero te seduce y después te domina. Finalmente te esclaviza. Nuestra cultura habla constantemente de libertad. Se nos dice que cada persona debe vivir como quiera, piensa lo que quiera, haz lo que quiera, construye tu propia identidad, define cuál es tu verdad. Sin embargo, basta observar con atención para descubrir que esa supuesta libertad se convierte en una nueva forma aún más aguda de esclavitud. Existen ideas que ya hoy en día no podemos cuestionar, porque si no hasta nos pueden meter en las cárceles, ¿no? En muchos países. Existen nuevas ortodoxias que exigen normalidad, conformidad absoluta. El mundo continúa usando el lenguaje de la libertad, pero termina siempre imponiendo una nueva forma de adoración. Y luego Juan añade que le hagan imagen a la bestia. La palabra imagen posee una enorme importancia en toda la historia bíblica. Inmediatamente, los que conocemos la Escritura nos recuerda el Antiguo Testamento. Por ejemplo, recordamos los ídolos de Egipto, recordamos el becerro de oro levantado al pie del monte Sinaí, después que el Señor los había librado de Egipto, pocos días después. Israel acababa de experimentar una de las manifestaciones más gloriosas del poder de Dios. Habían cruzado el Mar Rojo en seco, habían visto todas las plagas, habían visto perecer al ejército de Faraón en el agua, habían escuchado la voz del Señor en el monte. Sin embargo, apenas Moisés permaneció unos poquitos días en la presencia de Dios, el pueblo decidió fabricarse un ídolo. Un Dios que pudieran ver y tocar, Dios con minúscula, ¿no? Y así es nuestro corazón. Está siempre tendiente a cambiar al Dios verdadero por un sustituto. El problema no era únicamente el becerro de oro. El problema es el corazón que necesita fabricar un Dios conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias conveniencias. Y estas son todas las religiones, todas, salvo la verdad de Dios, todas
se fabrican un Dios a sus propios deseos y conveniencias. Pero Juan probablemente cuando habla acá de hacer una imagen, podría tener en mente a Daniel 3. ¿Se acuerdan? Cuando Nabucodonosor hace una estatua inmensa de oro, convoca a todos los pueblos del imperio y la orden era sencilla. Cuando suene la música, cuando suenen todos los instrumentos, todos debían postrarse delante de su imagen. No importaba la nacionalidad, no importaba la posición social, no importaba la edad, todos debían rendir homenaje a la imagen que el rey había hecho. Y quien se negara sería arrojado inmediatamente al horno de fuego. ¿No es el mismo patrón que encontramos aquí, en Apocalipsis 13? Una imagen, una adoración obligatoria, fíjense en el versículo 14, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Juan está mostrando aquí que la historia continúa repitiéndose. Los imperios cambian, los nombres cambian, las culturas cambian, pero el corazón humano sigue siendo un fabricador serial de ídolos. Esto sigue ocurriendo hoy. Las imágenes modernas pocas veces están hechas de piedra o de madera. Pero tenemos otro tipo de imágenes hoy en día. Ideologías, filosofías, movimientos culturales, influencers, jugadores de fútbol, modelos, modelas, fabricadores de sistemas de alimentación saludable, fabricaciones de filosofías de salud mental, ¿no? Yo creo que sí. Muchos de estos engañan a muchos, aún en el pueblo de Dios y muchos otros más, ¿no? Ni hablar de políticos, que creo que hoy la gente ya no cree casi en los políticos o de cosas así, ¿no? Pero en general sí hay muchos que lo siguen. Cada generación fabrica sus nuevos ídolos. Para algunos también está el Dios del dinero, que esto siempre estuvo, el Dios del éxito, el del placer, el del poder, la aceptación social y el propio yo. Vivimos en una época que te repite, sigue tu corazón, sé fiel a ti mismo, nadie puede decirte quién eres, pero eso obviamente no es una idea nueva. Es exactamente la misma mentira pronunciada por la serpiente en el huerto del Edén. No es así, sino que del día que de él comiereis, seréis como Dios. Toda idolatría consiste en el fondo en desplazar al Dios del centro para colocar allí a la criatura. Y luego añade Juan, la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Una vez más, el diablo queriendo imitar a Cristo. Cristo que sí murió verdaderamente y sí resucitó verdaderamente. La bestia solamente imita. Ya lo hablábamos la última predicación. Satanás jamás puede crear, solamente puede falsificar. Produce un falso evangelio, produce una falsa espiritualidad y ofrece una falsa esperanza, porque sabe que el engaño para el corazón de los muertos espiritualmente es mucho más efectivo cuando se parece a la verdad. Y después leemos que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Detengámonos en esta expresión, se le permitió. La segunda bestia parece poderosa, pero no es soberana. Incluso Satanás y el engaño opera siempre bajo los límites establecidos por Dios para llevar adelante el propósito divino. Sin ser Dios autor del mal, ni participar en el mal, utiliza el mal para llevar adelante sus gloriosos propósitos. Nada escapa al gobierno del Señor. Y esto se le permitió, es también un recordarnos a nosotros de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a Dios. Bien, porque Dios la permite. Romanos 8:28, ¿no? Esto era una vez más para recordarle a quienes estaban sufriendo, los primeros lectores de Apocalipsis bajo el Imperio Romano, que el mal nunca podrá hacer más mal de aquel que les hacía
permitido hacer. Y si es permitido hacer el mal para los renacidos, es el bien. Siempre. Sin dudas. Es así. Aquí encontramos una vez más la bestia falsificando, imitando una prerrogativa que es exclusivamente divina. Intenta aparentar poder creador. Leemos el 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. La imagen de la bestia representa todas las manifestaciones visibles del poder anticristiano en la historia. A ver, tengo que ser honesto, acá hay algunos que piensan que esto va a ser totalmente literal, que cuando venga el tiempo final, el anticristo va a haber una imagen realmente como una estatua que va a cobrar vida, ¿está bien? Y que el anticristo le va a infundir vida. Puede ser que sea así, yo no creo que sea así. Creo que todo el pasaje nos habla de algo figurado. Si vemos que estas bestias son figuradas, que salen del mar, que hablan de los gobiernos, creo que esto también es figurado. Pero podría ser que aunque esto obviamente habla de toda la historia, eso también sucediera literalmente. Muchas veces en la Escritura vemos que suceden cosas así. Las profecías se cumplen distintas veces hasta que hay una profecía final que lo cumple todo. Yo no creo que sea literal, en mi opinión, pero muchos hermanos creen que será literal. ¿Está bien? Lo digo para que sepan, porque así nos vamos aprovechando. Yo les cuento lo que yo creo y veo aquí, ¿no? Entonces uno puede decir, ¿pero qué es la imagen de la bestia? Para los que no creen que es literal. Bueno, representa todas las manifestaciones visibles del poder anticristiano en la historia. Los gobiernos, las ideologías, las religiones o instituciones que exigen una lealtad que solo pertenece a Dios. Dar vida, según esta postura no literalista, a la imagen, significa que el falso profeta, la segunda bestia, las fuerzas religiosas, hacen que ese sistema parezca vivo, legítimo, digno de adoración. No sé, podemos encontrar un ejemplo en la iglesia romana, ¿verdad? Podemos encontrar un ejemplo en la iglesia romana, que siendo un poder aparentemente religioso, ha tenido una influencia enorme desde que existe sobre la política, diría exclusiva. Casi no hay reyes, presidentes o gobernantes que no se han inclinado a los poderes de Roma. Basta estudiar la historia para ver que es así. No importa la ideología política que tú sostengas, esto ha sido siempre así. De lo que sabemos. Imagínense de todo lo que no sabemos. O sea, si de lo que sabemos podemos aseverarlo, imagínense de todo lo que no sabemos. Ahora, seguramente no será el único poder espiritual que ha influenciado o religioso. Habrán otras denominaciones, otros grupos, otras sectas, lo que fuere, llamarlo como quieras, ideas que han tenido mucha influencia. Entonces, parece que es algo real, que hay algo vivo. Y sí, dentro de la iglesia romana siempre ha habido mucha verdad, porque no podemos negarlo. Mucha verdad hay allí dentro. Sea en transmitirla, que aún en vivirla. Yo conozco romanos, católicos, romanos, apostólicos, que algunos de ellos, muchos, son hasta renacidos. Porque no suscriben toda la teología que la iglesia suscribe. ¿Ok? Pero la iglesia romana dice que la validadora de la Biblia, ¿quién es? La iglesia. La iglesia es la que interpreta correctamente la Biblia. Si tú vas y le dices, pero mira, hay un único mediador entre los hombres, Jesucristo hombre, ¿por qué ustedes dicen que la Virgen María es mediadora? Un ejemplo, ¿no? No, mira, tú te equivocas, la que tiene el derecho y la autoridad de Dios para interpretar la Biblia es la iglesia. Sí, ya sé que esto es muy simplificador, habría que ir a ver la historia y sé que te van a decir muchas más otras cosas. Estoy usando un pequeño ejemplo. Y esto es que da vida a la imagen, como en otras religiones, como en otras cosas. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? Todo lo que valida eso, que les hace creer que eso es verdad,
que está vivo, que hay algo de verdad ahí. Hay verdades, pero no está la verdad verdadera que libera, ¿no? Si vamos a analizar lo que creen en el fondo. Creen una salvación por obra, creen que hay más mediadores, creen que la iglesia tiene el poder, creen que el Papa es Cristo en la tierra, el vicario y muchas otras cosas más, ¿no? Eso sobre eso. Podríamos hablar de muchas otras religiones, denominaciones, iglesias o presuntas tales, ¿no? Entonces, dar vida significa que el falso profeta hace que ese sistema parezca vivo, legítimo y digno de adoración. Es decir, le da autoridad, prestigio, influencia sobre las personas mediante el engaño. Que la imagen hable simboliza que ese sistema proclama sus propios mandamientos, exige obediencia y reclama autoridad sobre las conciencias en oposición a la palabra de Dios. ¿Qué es más importante, la iglesia o la palabra? La iglesia, para ellos, en este caso. Si habláramos de filosofía moderna, ¿qué es más importante? ¿Tu experiencia o la palabra? Tu experiencia, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿La filosofía o lo que dice la Biblia? La filosofía. Eso es lo que te enseñan, ¿no? Vas al psicólogo. ¿Qué es más importante? ¿Los principios de la Biblia o la psicología freudiana, nietzscheana o lo que fuere? La psicología. Claro. Claro, la validan. Le dan vida a la imagen, a la falsa imagen que te engaña. Y tú te lo comes, por supuesto. ¿Por qué? Porque si no está cimentada tu fe en la palabra del Señor, te lo tomas como agua, te lo bebes como agua. Es así. Que haga matar a quienes no la adoran representa lo que siempre ha pasado con el pueblo de Dios en toda la historia, la persecución. El pueblo de Dios ha sido, es y será siempre perseguido. Seguirá sufriendo a lo largo de toda la era, de todas las eras. No se limita necesariamente a un único evento futuro. Sí, yo creo que al final de los tiempos habrá una grandísima persecución, tremenda, terrorífica. Yo creo que eso pasará literalmente, pero eso también ha pasado y pasa y seguirá pasando y se incrementará. Leemos del versículo 15: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Pasaba. Nabucodonosor, los tiro al horno. Los romanos, ¿es César Dios? No, pum, te matamos. Te crucificamos, te metemos en el fuego, te agarramos de las patas, las piernas y te estiramos, no sé, los métodos que usaban, el que fuera. Te tiramos en el Coliseo con los leones, ¿no? Para que la imagen hablase y hiciese matar al todo el que no la adorase. Y puede ser que en futuro nos digan: tienes que negar a Cristo, si no te matamos. Puede pasar, ¿no? Puede pasar que en una sociedad súper avanzada, llena de libertad, en el cual hasta te metan un sueldo todos los meses, porque la IA ya hace todos los trabajos y los robots hacen todo, y a ti te dan un sueldito, 3.000, 4.000 francos, y con eso vives. Tú estás tranquilo, no tienes que ir más a trabajar, te ocupas de tus hijos. Claro, la educación ya en la escuela no se habla más de Dios, la Biblia está totalmente censurada, tú no puedes hablar de Dios, las iglesias probablemente se tienen que cerrar, y tú, escúchame, nosotros te vamos a pagar los 3.000, 4.000 francos, pero tú tienes que negar a Cristo. Quizás no te matan con la espada, quizás sí, puede ser, porque la sociedad puede cambiar, pero que quizás en una sociedad tan evolucionada sucede algo distinto, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora, muchos ven en esto un sistema económico mundial del final de los tiempos. Podría ser, pero yo creo que acá habla algo más profundo. Esto ha pasado en la historia. Bajo el Imperio Romano, los cristianos no podían más comprar ni vender. En muchos países del mundo, aún hoy en día, los cristianos son metidos en las cárceles.
o no pueden tener empresas, o no pueden comprar casas, o no pueden negociar. Podría ser que solo por ser cristiano, que tienes una marca en la frente que no se ve, pero que está. En Apocalipsis 7 y el capítulo 14 habla de eso. Y tú lo demostrarás esa marca, ¿sabes cómo? Diciendo, me voy a morir de hambre. No voy a recibir más nada. Me voy a quedar en la calle. Mis hijos van a morir de hambre. O me voy a dejar matar. No es necesario que el anticristo te selle con un 666 en la mano o en la frente. Yo creo que no va a ser algo físico. Podría serlo, ¿eh? Dejo abierta la opinión. La opinión y la idea. Pero es el sistema que siempre ha existido. La persecución contra el pueblo de Dios por ser pueblo de Dios. ¿Lo entienden? Los incrédulos, como los cristianos, están marcados. La marca en la antigüedad, ¿saben qué era? Señal de propiedad. A los esclavos se los marcaba. Tiene señal de pertenencia. Tú perteneces a. Los hijos del diablo tienen el 666 marcado, aunque no lo tengan en sus cuerpos. Porque son hijos del diablo y pertenecen al diablo. Y las obras del diablo quieren hacer. Y los hijos de Dios estamos marcados por el Señor. Que sí, que puede ser que en futuro esta economía global se invente, algunos decían el microchip, lo que fuere, y te lo metan y tú lo rechaces, pero no pasa por ahí. Pasa por a quien tú adoras. ¿Se dan cuenta por qué empezó diciendo eso? Pasa por a quien tú adoras. Por ahí pasa. Y que ninguno pudiese comprar, versículo 17, ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Yo quería hablar mucho más de esto, no vamos a tener tiempo para hablarlo. Pero que quede claro, no es necesario que sea algo físico, literal. Eso ya está, siempre estuvo. La iglesia siempre fue perseguida, los incrédulos siempre han seguido las obras de su padre, las bestias, los poderes políticos religiosos siempre han querido perseguir y engañar aún a los cristianos, y en un cierto modo lo han logrado, aún en muchos modos. Pero ¿qué está hablando de la pertenencia? Si tú eres un renacido y vives en tiempo de los romanos y te imponen a adorar al César, ¿qué vas a hacer? Si no lo adoras, te tienes que ir de tu pueblo, de tu familia y no puedes tener trabajo. No puedes ni comprar ni vender. Es más, vas a perder tu propiedad. ¿Qué vas a hacer? ¿A quién vas a adorar? Y eso es lo que no puede pasar hoy también. En muchos lugares está pasando. Y en ciertas maneras a nosotros nos está pasando, de otras maneras. Y va a pasar más y más. La enseñanza es clara. La frente representa la mente, las convicciones, la manera de pensar. La mano representa las obras, las acciones, la conducta. El enemigo tiene sellado en sus mentes y en sus manos, en su modo de pensar, en su modo de actuar, a sus hijos. Los hijos del diablo están sellados por él. La marca de la bestia representa una identificación completa con el sistema rebelde contra Dios. Significa pensar como el mundo, vivir como el mundo y abrazar los valores de un reino que rechaza el señorío de Cristo. No se trata simplemente de un símbolo externo. Y aunque se trate, supongamos que sea así, no se trata de eso. El problema no va a ser el símbolo externo. No se trata de eso. Se trata de a quién tú adoras. Se trata de una lealtad interior que termina manifestándose en la manera de vivir. Y esto nos recuerda que toda conducta comienza mucho antes de llegar a las manos. Comienza en el corazón y en la mente. Nadie cae de un día para otro en la idolatría. Primero permite que el mundo moldee su manera de pensar, poco a poco deja de evaluar las cosas a la luz de las Escrituras y comienza a hacerlo según los criterios de la cultura. Finalmente, aquello que llenó su mente termina gobernando también sus acciones. Es por eso que Pablo nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis
No tomen la forma de pensar de este siglo, de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Claro, va a haber presión económica, puede haberla, no podrás comprar ni vender. Los cristianos del primer siglo entendían perfectamente lo que Juan estaba hablando aquí. Ellos eran los primarios depositarios de esta carta, ¿no? En muchas ciudades del Imperio Romano, participar plenamente en el comercio implicaba tener que participar obligatoriamente en las ceremonias dedicadas al culto al emperador o a las divinidades que los gremios, los sindicatos de ese tiempo tenían. Y la estrategia de Satanás sigue y seguirá siendo la misma. Si no consigue doblegar nuestra fe mediante la persecución, también lo hará mediante la comodidad, que es el mayor peligro que nosotros como iglesia vivimos aquí en Suiza hoy en día. Recordemos la palabra del Señor Jesús. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ninguna ganancia temporal puede compararse con el privilegio de permanecer fieles a Cristo. El creyente puede perder dinero. Creo que todos aquí han perdido dinero, ¿no? Puede perder prestigio, comodidad, puede perderlo todo. Yo 2 veces en mi vida, una vez con mi esposa y una vez con mi familia, perdimos prácticamente todo. Es decir, yo crucé, por gracia de Dios, no mérito mío, de Argentina a Europa con 6 valijas y 50 euros en el bolsillo. Ahora eso todo lo que tenía, no tenía más nada. En Argentina perdimos todo. 30 años de trabajo de mi papá ingeniero, casa, propiedades, todo. En Italia llegamos, no teníamos nada. Y después con mi esposa, cuando venimos de Italia, crucé con un... ¿Qué auto era? Fiat, Ford. Ni siquiera me animé a cruzar por las fronteras más importantes, crucé por la de Liechtenstein. Era un Ford que tenía como 30 años y todo lo que teníamos de posesión material estaba ahí adentro. Había perchas, ropa, cositas así. El policía de frontera cuando lo vio dijo, ¿qué es esto? Y yo no sabía ni cómo explicárselo. Porque el tipo, claro, ahora pensando de aquí, lo que yo traía ahí era literalmente basura. O sea, ni siquiera algo... Bueno, el tipo lo vio y habrá dicho, está loco, se drogó, no sé. Y me dijo, bueno, pasa, ¿no? Y ya está. Quiero decir, 2 veces en mi vida perdí todo. Tenía todo. No necesitaba nada. Tenía a Cristo, cuando vine de Europa tenía a mi familia. Y cuando vine aquí tenía a mi esposa. No teníamos hijos todavía. Yo sé lo que es perder todo en el sentido material. No pasa nada. O sea, al final es hasta un bien quizá quitarte un poco de peso, ¿no? Los barcos muy cargados se pueden hundir, gracias. Pero quiero decir, tenemos que estar preparados. Porque un día quizás perdamos todo literalmente, aún aquí en Suiza. ¿Qué vas a hacer? ¿A quién vas a adorar? ¿Qué vas a hacer? Y sé que muchos de ustedes lo han perdido todo también, ¿eh? Que sé que así ha sido. Porque muchos aquí somos inmigrantes. Último punto, sé que me alargué, discúlpenme. El número de la bestia, solo para terminar y que no quede abierta la predicación. Versículo 18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Llegamos al último versículo del capítulo, quizás uno de los textos más famosos entre los no cristianos de la Biblia y al mismo tiempo el más malinterpretado, uno de los más malinterpretados. Basta mencionar este número para que muchas personas empiecen a pensar y a temblar en películas de terror, ¿no?, que han visto. A lo largo de los siglos se ha dicho que el 666 representaba, y puede ser, porque de hecho lo es así a través de la numerología, esto que tenían los hebreos de contar las letras con valor numérico. Algunos piensan que Juan hablaba de Nerón. Hay una traducción que sumando las letras en una lengua da 666 y la textual creo que dice 616 porque era en otra lengua. Sumaban no da 666, dice, bueno, hay otra traducción que habla del 616 porque en latín 616 daba Nerón y creo que en hebreo o en griego daba Nerón. Por lo cual es probable que en código estuviera diciendo que era Nerón.
porque en ese momento era la realidad. Pero esto también es una profecía que sigue sucediendo. Nerón era en ese momento. Y no sabemos quién será el anticristo. Ni el diablo sabe quién será el anticristo. ¿Lo saben eso? Porque el diablo no sabe el futuro. No sabe cuándo Cristo vendrá. O sea que ni el diablo, por eso es que Juan dice que hay muchos anticristos. Y está el espíritu del anticristo. Y eso valida de que esto es algo siempre histórico, siempre actual en la iglesia. Que sí que se incrementará al final, pero esto siempre está. Y el 666 nos habla de lo contrario a lo que sería el 777. Dios es un fanático, permítanme usar esa palabra, del 7, ¿no? Habla de su perfección, habla de sus atributos. Vemos del 7 por toda la Biblia, ¿no? ¿Quién me dice cosas del 7 en la Biblia? 7 días. Perdonar, 70 veces 7, 7, 7, ¿sí? Séptimo día. En Apocalipsis, ¿qué hay? 7 iglesias, 7 candeleros, 7 copas, 7 trompetas, 7 sellos. Y quien más tiene, más le meta, ¿no? Hay 7 por todos lados, porque habla de la perfección. El 6 es lo opuesto. El 6 habla de lo que siempre te falta. No llegás al 7. No llegás. Con tus obras no llegás. No te puedes ganar el cielo. El 666 habla de lo que le falta al hombre. Lo que le faltó a Abel, lo que le faltó a Adán y Eva después de haber caído, lo que le faltó, ¿entienden? Habla de eso. Habla del hombre, del número del hombre, de la imperfección del hombre, habla del pecado del hombre, habla del corazón muerto del hombre, habla de todo eso. Podríamos seguir, pero por eso dice hay sabiduría aquí. Por lo cual no necesariamente será un número literal. Si lo crees, está bien, lo respeto, puede ser que sea. Pero está hablando de algo mucho más profundo. Está hablando siempre de eso. ¿A quién adoras? ¿A quién sirves con tu vida? De eso nos habla todo esto. No fue escrito el 666 para que vivamos dominados por el miedo. No fue escrito para que nos levantemos cada mañana, prendamos la computadora y busquemos a ver si se levantó alguno que podría llegar a ser el anticristo y que está pensando en marcarme con un 666 en la frente y en la mano. Y que, ojo, porque si me marco voy a perder la salvación. Nada que ver. Nada que ver. Sí, atención, el Señor nos enseñó a mirar los tiempos, leer las situaciones. Él dijo, velad, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Sed como las vírgenes que tienen las lámparas encendidas, para que cuando llegue el esposo se halle velando. Bienaventurado aquel siervo que cuando el esposo llegue lo halle así. Eso sí, hermanos, no quiero hacerles perder el foco. Tenemos que vivir como si Cristo viene ahora, porque a Él adoramos, para Él vivimos. Y si realmente vivimos en el Maranata completo, sabiendo que Cristo viene ahora, no vamos a perder de vista las prioridades. ¿Lo ven? No nos va a importar si perdemos todo lo que tenemos. No nos va a interesar un bledo, dicen los argentinos. No va a interesar nada de eso. Y Cristo vendrá. Pero no temamos, porque esta es una carta de aliento. Para que velemos. Estemos atentos. Ustedes saben reconocer la higuera. Dicen, mira, viene su fruto. No me acuerdo del versículo, ¿no? Sus hojas están tiernas, ¿no? Dice, ustedes saben reconocer la higuera y no saben mirar los tiempos. Claro, la iglesia tiene que estar velando. Al llegar al final de Apocalipsis 3 es fácil perderse en los detalles, olvidar el mensaje principal. Hablamos de la bestia del mar, de la bestia de la tierra, de la imagen, de la marca, del número 666, pero el propósito de este capítulo nunca fue despertar nuestra curiosidad acerca del futuro. No es ese el objetivo principal. El propósito del Espíritu Santo es fortalecer nuestra fidelidad en el presente. En el presente. En medio de los engaños de las bestias, del mar y de la tierra, fortalecer nuestra fidelidad a Dios, sabiendo que Él está en control. Él lleva adelante su propósito. Y la próxima vez que predique, iniciaremos así. Versículo 1 y 2 del capítulo 14. Léanlo conmigo y terminamos. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente.
Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas tres y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y estos, hermanos, somos nosotros, los sellados por el Señor. Que el Señor nos bendiga. Perdonen, no pasará nunca más que me pase 10 minutos. Espero.